Muchas gracias. Lo primero que quiero es hacerles un reconocimiento eh, por su iniciativa y además por el esfuerzo del instituto en atender un tema tan fundamental para los pueblos, no solamente de Latinoamérica, no solamente de este lado del mundo, sino para todo el mundo, que es el tema democrático. Ya en el comentario que hacía el director, efectivamente conocemos lo que es eh, realizar o participar en elecciones en dictadura. Él lo señalaba concretamente y yo en particular he sido víctima precisamente de esos desconocimientos que un régimen como este ha hecho de los procesos electorales, impidiendo que la gente elija libremente, que fue el caso de las elecciones de gobernador del año 2017, donde además de haber demostrado el único fraude concretamente demostrado plenamente con documentos en la mano, y ni siquiera hubo una rectificación por parte del rey. De tal manera que eso corrobora las palabras de nuestro amigo. Y en ese sentido, yo quisiera entonces iniciar señalando en ese contexto del tema democrático a qué nos estamos enfrentando. Y me interesa destacar esto porque dentro de nuestra propia plataforma democrática hay quienes no tienen definido o han caracterizado de verdad lo que hoy confrontamos en Venezuela. Y eso, por supuesto, representa una debilidad en el propósito unitario, en la unidad de objetivo que efectivamente nos deberíamos plantear, que es la salida del régimen, la sustitución, el desalojo de Maduro del poder, él y toda su camarilla. Bueno, para nosotros está muy bien definido. Esto es una dictadura, sin duda alguna. Y yo diría que algo mucho más complejo, que no es la dictadura tradicional, sino que esto es una dictadura, bueno, no solamente porque violenta todos los esquemas democráticos, sino que además está en alianza o paralelamente ha ido constituyendo también una especie de corporación criminal, lo cual lo hace todavía mucho más grave, mucho más peligroso. A eso nos enfrentamos hoy día en Venezuela y en esas condiciones vamos hoy a un proceso electoral. Y yo insisto en señalar, y es un llamado que permanentemente hago públicamente aquí en el país y en cada reunión que sostenemos, que hay un paso importante previo, que es que todos los factores democráticos que hoy confrontan de verdad contra el régimen tienen que caracterizar correctamente a esto que estamos enfrentando. Porque algunos hablan de que, bueno, esto es un gobierno con visos autoritarios, este es un gobierno que transgrede normas democráticas, que esto es un gobierno que abusa del poder. No, no es así. Esto es por la calle del medio una dictadura, un régimen, bueno, que nada más y nada menos el día de ayer la Corte Penal Internacional ratificaba su decisión a continuar avanzando en la investigación relacionada con delitos de lesa humanidad. Un régimen que, como todos ustedes conocen perfectamente, bueno, ha llegado a cometer crímenes atroces, ha saqueado este país, no permite elección directa, no hay separación de poderes, colonizó todos los poderes públicos, aquí hay un solo poder, el ejecutivo, y se hace la voluntad plena de lo que decida Nicolás Maduro y su pandilla. Por eso es para mí muy importante este tema de la definición
para saber efectivamente qué enfrentamos. El año 24, entonces, tenemos elecciones. Ojo, yo quiero hacer el alerta de que tenemos elecciones presidenciales, bueno, constitucionales en el tiempo, pero tampoco están seguras, porque he oído muchísimas veces al régimen señalar que mientras tengan sanciones o cosas por el estilo, bueno, aquí no habrá elección alguna. Y entonces, bueno, eso también habrá que pelear. Que celebremos esa elección presidencial el 2024 para nosotros lo tenemos planteado en términos de pelea, en términos de lucha, en términos de reclamo, para lo cual, por supuesto, la comunidad internacional será de gran ayuda en este esfuerzo que vamos a hacer. Entonces, el año 2024, con esas elecciones presidenciales allí planteadas, yo sostengo que esto podría ser para nosotros una gran oportunidad. Y en esos términos, entonces, yo digo el 23 y 24, los 2 años, el 23 porque para nosotros contempla también este año un proceso de organización. Y en esos términos, para establecer una estrategia que nos permita vencer al dictador, es por lo que el 22 de enero del año pasado yo hice esta propuesta desde el Estado Bolívar en un acto público, por cierto, hice esta propuesta de ir a unas elecciones primarias para elegir nuestro candidato presidencial. A partir del momento que lo hice, salí a recorrer el país, salí a planteárselo al resto de los compañeros de la plataforma unitaria, porque como bien ustedes saben, hay quienes creen más en un consenso que en un proceso como este. Bueno, al final, gracias a Dios, logramos que se acordara ir al proceso de primaria. Pero eso no era un capricho, eso obedece a una estrategia tal como lo planteamos desde el comienzo en términos de lo siguiente. La primaria es la unidad, partiendo de que la unidad como tal no está en su mejor momento en Venezuela. Si alguna debilidad nosotros pudiéramos presentar frente al régimen en este instante es el hecho de que no hay una unidad consolidada. Cada quien, bueno, va viendo. Hay quienes creen que creen en la estrategia de meterse en la cama con el dictador, o mejor dicho, cohabitar con él. Hay quienes dicen que, bueno, hay que ir ganando paso a paso espacios. Y hay quienes decimos que el 2024 es una oportunidad para desalojar a Nicolás Maduro. Entonces, la primaria como tal obedecía entonces también a esa estrategia para vencer y para consolidar la unidad que no tenemos realmente desde el punto de vista de fuerzas opositoras. La primaria nos permitía igualmente construir previamente ese músculo político que requerimos para vencer y, por supuesto, para reanimar de nuevo a una población que está desconectada del mundo de la situación política. Y digo desconectada por varios aspectos. Uno, porque la gente está viviendo su día a día en medio de esta severa crisis humanitaria que tenemos. La gente está tratando de sobrevivir en medio de esta pobreza y en medio de tanta hambre. Bueno, eso lo desconecta del mundo político. Pero adicionalmente, agreguemos a eso el hecho que ha venido sucediendo crecientemente, que es la desconfianza en el liderazgo político y la quiebra que hay de los partidos políticos que ya no son esas organizaciones de masas que movilizaban, que hacían llamados y que podían movilizar a grandes grupos o masas de la población. Eso ya no existe. Y entonces la primaria nos permitía también previamente lograr movilizar, lograr organizar, lograr estructurarnos con una fuerza como la que tenemos, porque evidentemente el 80% de la población quiere un cambio político y a eso había que darle organicidad. Entonces era una primaria con el propósito de reto en el marco de la resistencia, una política rompedora frente al régimen. En esos términos planteamos nosotros la primaria. Y por supuesto que con eso de constituir
o construir el músculo político, con esa fuerza ciudadana, fuéramos no solamente a ganar, a derrotar al dictador, sino también a defender esa victoria, porque tal como lo comentaban, no estamos pensando que Maduro va a tender alfombra roja para recibir al ganador, ni estamos pensando que Maduro va a poner la banda presidencial a otro. No, eso no pasa por nuestra cabeza. Razón por la cual entonces se ratifica que aquí, incluso obtenida la victoria, lo que viene es pelea. Y hay que tener claridad, todos los candidatos que están participando, para los efectos de que aquel que gane tiene que estar suficientemente claro que tiene que pelear, que esto no va a ser fácil, que aquí hay en Miraflores un grupo de gente que tiene un proyecto a perpetuidad, que no quieren salir de allí, que no quieren aflojar al poder, que es una corporación criminal, que es una dictadura que, repito, quiere perpetuarse en el poder y para lo cual habrá que pelear. Y la única fórmula que tenemos entonces para eso es una población movilizada, organizada, una fuerza ciudadana capaz de defender esa victoria y, bueno, por supuesto, con un líder al frente que efectivamente esté dispuesto a cobrar como debe ser, a defender como tiene que ser esa victoria. Ahora, la primaria como tal no es tampoco pan comido. La primaria, como parte de esa estrategia de victoria que tenemos para sacar esa candidatura única y esa candidatura de unidad, mejor dicho, y ese nuevo liderazgo o nueva dirección política que pretendemos, es una primaria bajo acecho. Bajo acecho en dos direcciones. Por un lado, el régimen que no quiere que haya primaria y las va a tratar de sabotear como sea. Por eso es que tenemos también que hacer una cruzada por defender nuestra primaria. No lo va a permitir, no la van a permitir, van a tratar de hacer lo que hicieron con el referéndum revocatorio, que lo mataron en el huevo. Apenas se hicieron los primeros trámites, bueno, salieron. Y ya hemos visto cómo voceros del régimen, aliados de ellos, han ido tanto al Tribunal Supremo de Justicia como a la Contraloría General de la República a pedir condición de habilitación, en qué condiciones se encuentran los candidatos, y por otro lado a pedir que paralicen esa elección primaria. Entonces hay acecho y hay otro acecho adicional que viene de nuestro propio lado, que es que de este lado quienes aspiran a que haya un consenso, bueno, sencillamente también les daría igual y no están en una posición de defensa real de este proceso. Y yo creo que este es un proceso insustituible, el de primaria, porque en medio de esa falta de credibilidad o desconfianza del pueblo en el liderazgo político y en los partidos, yo no creo que haya un mejor método para seleccionar un candidato que la primaria. Es el único método incuestionable. Yo creo que los partidos y la dirigencia política jamás se pondría de acuerdo. Cada uno se sentiría con legítimo derecho a ser candidato y eso, por supuesto, comprometería esta pelea que vamos a dar frente a la dictadura. Por eso creo que el mejor método, el método incuestionable, es empoderar a los ciudadanos para que sean ellos, al final de cuentas, los que efectivamente escojan el candidato. Y finalmente, yo diría que una vez alcanzada esa victoria, asentada, confirmada, defendida esa victoria frente a la dictadura, yo diría que, bueno, generalmente la gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser ese gobierno? Yo planteo que este tiene que ser un gobierno de transición y que el que resulte electo tiene que estar claro, por mi parte, y lo he venido planteando
y ojalá pudiéramos firmar un acuerdo de ese tipo de gobernabilidad que implique incluso el compromiso de que ese presidente electo el 2024, nuevo presidente, no vaya a la reelección, que se dedique a el proceso o al gobierno de transición que debemos requerir para avanzar y consolidar las bases para el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Eso implica que ese gobierno tiene, por supuesto, medidas desde el punto de vista social, económico que tomar, pero desde el punto de vista político tiene unos desafíos, unos imperativos gigantescos, que es el de darle estabilidad democrática al país, el de reinstitucionalizar nuevamente al país, el de que de nuevo podamos decir que en Venezuela hay justicia y hay respeto por los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, que de nuevo podamos pensar en que efectivamente puede haber crecimiento económico, puede retornar el salario, pueden retornar los contratos colectivos, puede retornar la libertad sindical, la libertad de prensa, la libertad de elegir, puede retornar de nuevo el derecho al tránsito en el país, puede retornar de nuevo la seguridad de la propiedad privada y de la inversión de recursos de capitales internos y externos del país, porque hay justicia o hay un sistema serio y respetable de justicia. Para que todo eso vuelva a retornar, entonces tenemos que tener efectivamente la consolidación de un sistema democrático que debe ser al final el gran propósito de ese gobierno de transición, echar todo el piso, todas las bases necesarias con el propósito de restablecer la institucionalidad de Venezuela bajo el criterio del retorno al camino democrático hoy extraviado en Venezuela. Ese es, por eso, de verdad, una iniciativa como esta para tratar temas de la democracia, el tema democrático, y estar claros que frente a los acechos que también tiene la democracia, constantemente debemos estar alerta, no descuidarnos. Allí está lo que estamos viviendo ya en nuestro hermano país, Colombia, o lo que estamos viviendo en otros países latinoamericanos, como estos totalitarios, estos dictadores, estos cometedores de todo tipo de crimen contra las libertades, bueno, sencillamente llegan al poder utilizando los mecanismos democráticos, y una vez que están en el poder se olvidan, los soslayan, los transgreden, cambian absolutamente todas las reglas de juego para tratar de eternizarse en el poder. Sobre eso tenemos que tener mucho cuidado, no descuidarnos, porque esto que hoy vivimos en Venezuela y que vivimos ya en otros países que han sido mencionados acá, bueno, sencillamente lo que nos indica es que tenemos que estar alerta para defender la democracia como ese elemento clave de poder vivir en libertad y en bienestar en nuestros determinados países. Gracias.